Hola a todos, bienvenidos a otro video del canal. Para quienes no me conozcan, yo soy Debbie. Una disculpa que no les haya podido subir contenido, pero estaba un poquito enferma, ya me estoy sintiendo un poquito mejor. Así que finalmente puedo grabar un video para ustedes. Vamos a platicar acerca del tragus. Recuerden que cuando hago este tipo de videos donde hablamos sobre una perforación en específica, los videos tienden a ser un poquito largos, ya que hay muchísima información que quiero que sepan para que, si están pensando en hacer esta perforación, puedan tener toda la información en un mismo lugar y sepan cómo llevar a su perforación por muy buen camino. Y de igual manera, si ya tienen algún problema, que puedan identificar qué está pasando con la perforación. Así que recuerden que en la descripción del video hay timestamps para que ustedes puedan navegar a lo largo del video si quisieran regresar o bien brincar de un tema a otro. Sin más por el momento, comencemos con este tema bastante extenso. La perforación del tragus va a ser una perforación en la oreja que va a ser en esa pequeña protuberancia o en ese pedacito de cartílago que tenemos en nuestra oreja al lado de la cara. Luce muy linda la perforación ahí. Por lo general, la mayoría de las personas pueden perforarse el tragus. Hay cierta anatomía, y ahorita vamos a hablar sobre este tema, que llega a ser muy pequeñita, pero por lo general todo el mundo va a poder hacerse esta perforación. Siento que es una perforación muy linda, muy delicada y muy padre porque hay muchísimas opciones de joyería que pueden utilizar en esa zona. Como con cualquier otra perforación, siempre les recomiendo que vayan con un buen perforador porque es una zona que es un poquito difícil de perforar, especialmente porque es muy importante siempre que les hagan la perforación a 90 grados. Si llegara a haber alguna inclinación en cuanto a la perforación, va a llevar a irritación y por lo consiguiente posibles bolitas que se pudieran desarrollar en la perforación, que definitivamente nadie quiere. Ya les voy a contar sobre mi experiencia con mi tragus en sí. Voy a hacer un video sobre la experiencia que he tenido con todas las perforaciones que me he realizado, que es algo que me han pedido bastante, así que bueno, esperen ese video muy pronto. Pero tuve que lidiar con bolitas en mi tragus por muchos meses. Ahora, yo no sabía cómo lidiar con esas irritaciones, ni siquiera sabía que eran irritaciones. Así que espero que esta información les sea de mucha utilidad para que ustedes no cometan los mismos errores y bueno, si ya les está pasando algo, que puedan descifrar qué hacer. Entonces, buscar siempre un buen perforador. Recuerden que el 50% del éxito de la perforación va a tener que ver con la técnica del perforador, que les realicen la perforación con aguja y no con catéter y que esté lo mejor ejecutada posible. Esto nos lleva a hablar acerca de la anatomía. Como les mencioné previamente, generalmente todo el mundo va a poder perforarse el tragus porque todos tenemos esta pequeña protuberancia en la oreja, pero sí llega a haber alguna que otra que tiende a ser muy pequeñita, donde yo no recomendaría perforarse el tragus, pero generalmente todo el mundo va a poder. Hay anatomías que se prestan todavía mucho más, donde el tejido es mayor, es un pedazo de tragus enorme y hasta se pueden hacer múltiples perforaciones, lo cual lucen súper lindas. En ocasiones vamos a verlas como dos jorobitas y ahí es donde se pueden ubicar perfectamente dos perforaciones en el tragus. Pero no todo el mundo tiene esa anatomía. En cuanto a ubicación de la perforación, generalmente se quiere encontrar la manera más estética de colocar la perforación en el tragus, dependiendo de la anatomía de cada quien. Entonces esto va a estar completamente a su criterio y el de su perforador para poder elegir la mejor ubicación de esa perforación. Es muy importante que si ustedes tienen planeado utilizar alguna joya en específica, lo puedan platicar con su perforador para que entonces este pueda llegar a planear dónde perforar basándose en alguna joya. De lo contrario, pues hay un poquito más de libertad. La perforación siempre se tiene que realizar en un ángulo de 90 grados o intentar que la perforación quede lo más perpendicular al tejido perforado. Esto nos va a llevar a que sea menos el trauma, que el proceso de cicatrización sea todavía más corto, porque entonces la cantidad de tejido perforada va a ser menor versus a cuando se llega a perforar con un ángulo, y definitivamente nos va a ayudar a que haya menos complicaciones más adelante con la perforación. Por lo que siempre queremos optar es que la perforación del tragus esté por lo menos 3 milímetros del borde. Si no, como ya saben, si están familiarizados con mis videos, saben que entre más cercano a un borde esté la perforación, mucho más propensa puede ser a rechazo. Así que tenemos que tener suficiente espacio en los laterales para no llevar a la perforación hasta ese extremo. En cuanto al tiempo de cicatrización de la perforación, una vez más va a depender muchísimo de cada cuerpo y cómo vayan cicatrizando cada quien a su propio ritmo, pero no antes de los 8 o 9 meses de haberse realizado la perforación. Recuerden que va a haber personas que van a cicatrizar un poquito más rápido, que mejor, pero si ustedes ya tienen en mente que pueden tardar
9 meses, 12 meses en cicatrizar, pues bueno, la espera y el proceso de cicatrización se les va a hacer mucho más ameno versus estar pensando que la perforación debería de estar cicatrizando alrededor del segundo o tercer mes, lo cual muy difícilmente va a suceder. En ocasiones simplemente la perforación se va comportando muy bien y no presenta ninguna irritación, ninguna secreción de fluidos ni nada, pero eso no quiere decir que la perforación esté completamente cicatrizada, ¿ok? Recuerden que es un proceso lento, las perforaciones cicatrizan de una manera muy lenta y gradual. Y también recuerden que el proceso de cicatrización no es lineal, especialmente en perforaciones que son complejas como cartílago. En ocasiones van a ver que la perforación va muy bien, luego no tan bien, luego mejora, luego no tanto. No hay nada malo con este proceso de cicatrización, ¿ok? No se alarmen, simplemente sean pacientes, sean constantes con los cuidados y no se rindan durante todo este trayecto. Es un proceso largo, lento y posiblemente un poquito tedioso, así que aguanten. En cuanto a nivel de complejidad, para quienes no sepan, tengo un video que hice ya tiempo atrás sobre cómo yo categorizaba muchas perforaciones y el nivel de complejidad que yo les daba en cuanto a cicatrización. Yo categoricé la perforación del tragus en un nivel 3. No necesariamente es de las más complejas, pero al ser una perforación en cartílago tiene su complejidad y llega a ser un poquito quisquillosa. Esta perforación tiende a ser un poquito compleja en cuanto a la perforación, especialmente porque tenemos un tejido que se mueve mucho. Entonces, si el perforador no logra perforar bien el tejido y llegar a quedar un poquito estirado o jalado el tejido que está sobre el tragus, va a llevar a muchísimas complicaciones. La joyería inicial con la que deben de iniciar esta perforación va a ser una joya recta. Un labret es siempre mi mejor recomendación. Es una joya que va a ser muy cómoda, especialmente durante todo el proceso de cicatrización. Es importante que como joya inicial les coloquen una joya que no sea tan ajustada porque puede ser que sean propensos a inflamarse un poquito y si llegaran a tener una joya muy apretada, pues puede comenzar a encarnarse. Si tienen una joya que es demasiado larga, va a ser más propensa a accidentes, que pueda haber muchísima fricción porque es tan larga y se está frotando dentro de la perforación y que pudiera llevar a accidentes, que se pueda atorar, que la puedan jalar. Así que no nos va a beneficiar tener una joya larga, pero de lo contrario tampoco una muy apretada. Así que es muy importante asegurarse de tener el largo de joya adecuado. Y bueno, ahorita vamos a hablar acerca del proceso de downsizing o disminuir el largo de joya. En cuanto a tops, algo en lo que sí les quiero hacer mucho énfasis es que la joya inicial sea muy sencilla, que los tops que utilicen sean muy sencillos, que sean muy fáciles de limpiar, porque si ustedes se van por algo que ya tiene mucho más bling o que es mucho más llamativo o más robusto, puede ser mucho más complejo en cuanto a la higiene. Y recuerden que ahorita en el proceso de cicatrización la perforación va a estar secretando fluidos, costritas, acumulación de todo. Entonces, entre más sencillo sea el top y la joya de limpiar, mucho más fácil para ustedes y para el proceso de cicatrización. Siempre voy a recomendar titanio grado implante y que la joya sea de cuerda interna. Yo sé que hay muchas personas allá afuera que prefieren utilizar oro. Si ustedes tienen la posibilidad de pagar joyas corporales, no solamente aretitos de oro, pero joyas corporales de 14 a 18 quilates, adelante. Pero definitivamente sé que no todo el mundo allá afuera lo puede pagar, son joyas bastante costosas y el titanio, a diferencia, va a ser un material de muy buena calidad a un precio mucho menor. El titanio es un material hipoalergénico y si está certificado para ser utilizado dentro del cuerpo a largo plazo, van a poder cicatrizar sus perforaciones súper bien y de una manera muy sencilla. Para quienes no conozcan mi marca, vayan a conocerla, Luz Púrpura _ en Instagram y luzpurpura.com en la web. Y también recuerden que el titanio se va a poder llevar por un proceso electroquímico que se conoce como anodizado. El proceso de anodizado nos va a dar este recubrimiento o esta capa alrededor de la joya que nos va a dar un color. Prácticamente todo lo que tengo en mi tienda es titanio. Te digo prácticamente porque todo es titanio, pero próximamente voy a ponerles unas opciones en vidrio también, pero bueno, por lo general todo va a ser en titanio en mi marca. Entonces ustedes van a poder elegir de una gama bastante amplia de colores para que su joya sea de algún color en específico. Yo sé que en ocasiones me dicen, es que Debbie, yo quiero tener una joya que sea nada más plateada. Yo sé, pero ahorita es muy importante que en el proceso de cicatrización puedan aportarle lo mejor a su cuerpo para que cicatricen todavía más rápido. Entonces, si durante 5 o 6 meses necesitan tener una joya anodizada, qué mejor. Ya más adelante ustedes van a poder cambiar a la joya que ustedes quieran
o del color que ustedes prefieran, si solamente la quieren natural o sin anodizar. Pero ahorita aprovecharse de esta capa que se forma alrededor de la joya de óxido de titanio y les va a beneficiar un montón, así que definitivamente lo recomiendo. Es importante que puedan entender que muchos de los problemas que llegan a presentar con perforaciones que no van cicatrizando bien tienden a ser por un material de mala calidad, aleaciones, por ejemplo acero quirúrgico que pudiera estar combinado con otros metales que puede estarles causando alergia y que esto pudiera posiblemente llevar al rechazo. Así que muy importante, cuiden a su cuerpo, denle buena joyería, compren joyas de buena calidad, especialmente si pueden conseguir titanio grado implante, es mi mejor recomendación. No quiero decir que nadie sea capaz de cicatrizar con acero quirúrgico, eso no es cierto. Yo cicatricé muchos años, muchas perforaciones con acero quirúrgico, pero si hubiera sabido que existe un mejor material como el titanio, definitivamente hubiera cambiado o le hubiera hecho a mi cuerpo el proceso de cicatrización mucho más sencillo. Así que ustedes ya lo saben, aprovechen esta información y aplíquenlo en sus perforaciones. En cuanto al calibre de la joya, siempre voy a recomendar un calibre 16 para la perforación del tragus. Yo sé que hay muchas personas que se quieren ir por calibres más delgaditos, especialmente los calibres súper delgados como los aretes convencionales, pero al inicio no lo hagan. En sí, bueno, yo les voy a recomendar que nunca disminuyan de un calibre 16, pero yo sé que muchos de ustedes allá afuera quieren a fuerza tener esos calibres tan delgaditos. Háganlo, pero ya una vez que la perforación haya cicatrizado. De lo contrario, no lo recomiendo. Y si pueden mantenerse en calibre 16, qué mejor. Si ustedes quisieran irse a calibre 14, también es posible, pero también depende muchísimo de la anatomía de cada quien y qué tanto espacio tienen en cuanto al tejido del tragus. En cuanto al largo de la joya, va a depender muchísimo de la anatomía de cada quien, pero esta pequeña partecita o ese pequeño tejido que tenemos en el tragus tiende a ser bastante delgado, alrededor de 5 o 6 milímetros. Hay personas que tienen algo más delgadito como 4 milímetros, así que definitivamente la joya inicial va a estar alrededor de los 6-7 milímetros en cuanto a largo, pero bueno, una vez más va a depender de cada quien y también especialmente de cuánto se pudieran llegar a inflamar. Yo sé que muchos de ustedes quieren tener aros en el tragus, pero todavía no. Todas las joyas que van a ser ligeramente curvas como un barbel curvo o bien alguna argolla o un aro completamente circular o un barbel circular, definitivamente no lo voy a recomendar en el proceso de cicatrización. Recuerden que cuando nosotros estamos perforando de manera recta. Si nosotros llegamos a cambiar el ángulo de la joya que estamos metiendo en la perforación, estamos cambiando la angulación y estamos ejerciéndole una presión innecesaria a la perforación, por lo tanto muy propenso a que pudiera brotar bolitas en la perforación. Así que si por ahí ustedes están teniendo problemas con su perforación del tragus y no saben qué está pasando y tienen bolitas, chequen que la joya sea recta, muy importante. Si ustedes quisieran tener este efecto de una joya recta pero curva, tendrían que tener un diámetro muy grande y definitivamente es algo que se podría lograr posiblemente en la oreja, en la nariz posiblemente, pero van a ser diámetros muy grandes y en el tragus no hay tanto espacio como para poder utilizar un aro tan grande. Así que definitivamente no le hagan la vida más compleja a su perforación, váyanse por una joya recta. ¿Qué es normal notar tras hacerse la perforación del tragus? Simplemente un poquito de inflamación, puede llegar a ser propenso dependiendo de la técnica del perforador, de su cuerpo en general. Pueden llegar a notar un poquito de sangrado, un poquito de molestia, inflamación, eso es completamente normal. Sigue siendo una herida a final de cuentas, así que paciencia, sigan con todos los cuidados. Si llegaran a tener mucha inflamación en la zona, recuerden que a mí me gusta contrarrestar inflamación de las perforaciones enfriando un poco de solución salina o cloruro de sodio, enfriarlo en el refrigerador y aplicar compresas frías sobre la perforación. Esa es una manera muy fácil de poder lidiar con ella. Saben que me gusta utilizar cuidados en seco para las perforaciones, pero si llega a haber mucha inflamación, eso es algo que ustedes pueden hacer. Es completamente normal notar fluidos y secreciones en la perforación. Sigue siendo una herida que recuerden que está cicatrizando o creando un túnel alrededor de la joya. Esta pequeña fístula o tejido fistular que se está formando, pues va a crear células muertas, un poco de secreción. Entonces todo lo que ustedes pudieran notar o encontrar en su perforación prácticamente parte del proceso de cicatrización, al menos que llegaran a notar muchísima inflamación, muchísimo enrojecimiento, que el dolor ya haya migrado de zona, que tengan mucha supuración, ahí es donde ya nos tenemos que preocupar e ir a un médico, pero de lo contrario va a ser parte del proceso de cicatrización, así que no se alarmen. Los fluidos que ustedes van a poder encontrar van a ser blancuzquitos beige de un color muy claro, es linfa, plasma, parte del proceso de cicatrización. En cuanto a los cuidados que yo recomiendo para cicatrizar
el tragus va a aplicar de la misma manera que la mayoría de las perforaciones. Mi recomendación es, después de bañarse, dejar que el agua corra sobre la perforación para que se pueda enjuagar y eliminar cualquier resto de shampoo, enjuague, lo que ustedes pudieran haber utilizado durante el baño. Y al salir de bañarse van a aplicar Nailmed o solución salina, 2 atomizaciones en la entrada y 2 en la salida. Van a esperar unos segundos, van a utilizar un cotonete y van a remover cualquier acumulación, fluido, costra, lo que ustedes pudieran llegar a tener en la perforación. Es muy importante que la perforación siempre la mantengan limpia, pero más que a la perforación, la joya siempre tiene que estar súper limpia. Si llegaran a notar que alrededor de la perforación hay costritas o secreciones pegadas, sean gentiles con esa acumulación, pero si llegara a estar en la joya, ahí es donde sí se tienen que poner meticulosamente a retirar eso, porque si no puede llegar a acumular muchas bacterias y definitivamente no queremos eso en una herida. Es muy importante que cuando utilicen los cotonetes lo estén haciendo para poder limpiar y remover y mantener perfectamente bien a su perforación, pero de igual manera para eliminar cualquier resto o acumulación de humedad. Algo que he notado también con las perforaciones en cartílago es que el exceso de humedad llega a causar irritación y que pudieran posiblemente brotar bolitas o que no vayan cicatrizando bien. Así que muy importante que pongan atención en este punto. También, si ustedes prefieren utilizar gasas no tejidas, es algo que pueden utilizar en lugar de utilizar los cotonetes. Ya depende de cómo se vayan acomodando ustedes en cuanto a limpiar y secar su perforación. Cambiar la pieza o hacer downsizing. Algo que me llegan a mencionar un montón es que me dicen, es que tengo la joya inadecuada, o ya sea por la forma, porque tengo una joya curva, o bien porque tengo una joya de mala calidad, y generalmente lo que recibo es que Debbie, tú dijiste que no nos podemos cambiar la joya antes de que vaya cicatrizando o de que haya cicatrizado la perforación. Pero recuerden que cuando digo eso es simplemente no cambiarse la joya porque sí, porque les dio la gana, porque ahora se quieren poner un aro, sino si tienen una joya de mala calidad y necesitan cambiar la joya, definitivamente es algo que sí recomiendo. Yo no recomiendo hacer ningún cambio abrupto antes del mes y medio de la perforación, porque la perforación es muy reciente y lo que pueden hacer es crear más daño que ayudarle a la perforación. Así que muy importante esperar un mes y medio para que la perforación vaya por un mejor camino y entonces poder hacer el cambio de la joya, especialmente si es en cuanto a forma o calidad. Ahora, si la perforación va por muy buen camino y ya ustedes están alrededor de la semana 4 a 6 y sienten que la joya que tienen es muy larga y les está molestando o les está causando mucha fricción o se está atorando o está siendo propensa a accidentes, definitivamente tienen que hacer downsizing. Ya hice un video específicamente sobre ese tema, se los voy a dejar por acá. Si la joya ya se siente muy larga o muy grande en la perforación, la idea es disminuir el largo de la joya a su joya de descanso, que definitivamente va a ser mucho más cómoda. Pero vayan con su perforador para que pueda evaluar si es pertinente hacer el cambio de la joya. En cuanto a cambiar calibre, y ya lo mencioné previamente, pero yo no voy a recomendar que se vayan a nada menor de calibre 16. Si ustedes quisieran calibre 14 es algo que sí pueden hacer, pero va a depender muchísimo de su anatomía. Si en algún momento ustedes quisieran hacer stretching o aumentar el calibre de la perforación, recuerden que esto sí lo pueden hacer, pero siempre voy a recomendar hacerlo de manera gradual. Próximamente voy a grabar un video sobre el expandir perforaciones o hacer stretching, así que espero ese video venga muy pronto para ustedes, pero es algo que sí van a poder hacer, pero dependiendo mucho de la anatomía. Recomendaciones sobre esta perforación: definitivamente no dormir sobre la perforación. Eso es algo que va a aplicar para la mayoría de las perforaciones en oreja y en cartílago. Yo sé que hay muchos de ustedes que luego se llegan a perforar los dos tragos a la vez. Mi recomendación siempre sería que si les encanta dormir de lado, o se aseguren de tener una almohada que tenga un agujero, como las que tengo en mi marca de mi página Luz Púrpura. Si quieren checarlas, les voy a dejar la liga, es luzpurpura.com por si quieren checar las almohadas que hago, pero tienen un agujero para que ustedes puedan dormir de una manera más a gusto con sus perforaciones. Entonces, si se van a perforar las dos orejas, asegurarse de tener una de esas almohadas, especialmente si duermen de lado, o bien esperarse y primero perforarse una oreja y entonces perforarse otra, porque definitivamente no les va a ayudar que estén durmiendo sobre la perforación. Recuerden que todo lo que vaya a estar en contacto con la perforación esté completamente limpio. Con esto me refiero a que el día que se perforen, cambien sus fundas de la
almohadas o sábanas, porque todo lo que va a estar en contacto necesita estar libre de bacterias. De lo contrario, es una herida y va a ser muy propensa a que las bacterias puedan entrar. Si duermen con mascotas, mucho cuidado, porque las perforaciones que pueden llegar a comenzar a infectarse son generalmente por estar en contacto o durmiendo con una mascota. Así que trátenla como una herida. Es muy importante que pongan mucha conciencia en el proceso de cicatrización. Nada de tocar la perforación con manos sucias, es muy importante. Recuerden que todo lo que vaya a tocar su perforación, completamente limpio. Cabello, si llegan a utilizar alguna gorro, cualquier cosa que pudiera estar en contacto con la perforación, siempre completamente limpio. Luego me preguntan acerca de si pueden realizar deporte. Claro que sí pueden, solamente mi recomendación es que si ustedes sienten que sudaron muchísimo y el sudor cayó bastante sobre la perforación, al terminar de hacer ejercicio, rociarse igual con Neomed o Nailmed, solución salina sobre la perforación, limpiar muy bien y continuar su día. Si ustedes pueden bañarse luego después de hacer ejercicio, mucho mejor. Nada de cambios de joyería si su perforación está todavía en proceso de cicatrización, y con esto me refiero a solamente hacer cambios si tienen una joya de mala calidad o de forma inadecuada. Alguna joya curva, un barbel circular, un twister o una joya demasiado larga o demasiado corta. Ahí es donde sí vamos a poder hacer cambio de joya. De lo contrario, nada de cambios hasta que la perforación haya cicatrizado. En cuanto a información a recordar con esta perforación, es que no van a poder utilizar nada sobre la perforación todavía, y con eso me refiero a audífonos. Ya hice un video acerca de los audífonos, se los voy a dejar por acá, donde hablamos sobre todas las perforaciones que se ven afectadas tras querer utilizar audífonos, y definitivamente el tragus es una de ellas. No quiero decir que nunca vayan a poder utilizar audífonos, porque eso no sería cierto. Yo puedo utilizar audífonos en este lado donde tengo mi tragus sin ningún problema. Posiblemente van a tener que encontrar como la mañita de cómo colocar el audífono para que pueda adaptarse junto con la joya, o buscar alternativas de cómo modificar ese audífono para que se pueda colocar de una manera más sencilla en su oreja. En ocasiones el cambiar la gomita de ese lado puede volverse un poquito más sencillo. Tengan mucho cuidado con audífonos over the ear, porque esos llegan a acumular muchas bacterias. Entonces recuerden, es una herida y no queremos poner nada sobre la perforación que pudiera estarla encerrando, que pudiera crear un ambiente húmedo donde haya mucho sudor y que haya bacterias. Eso definitivamente no queremos con esta perforación. Así que si ustedes tienen algún trabajo donde necesitan utilizar audífonos, en verdad consideren si esta perforación se va a adaptar o si ustedes van a poder hacer modificaciones durante el periodo de cicatrización en cuanto a su trabajo. Definitivamente no van a poder utilizar audífonos, y yo sé que en ocasiones se puede volver bastante frustrante para muchos de ustedes, así que tómenlo en consideración. Algo también a recordar es que si en algún momento ustedes llegan a notar que les están brotando bolitas en la perforación, intenten identificar por qué están brotando. Yo tengo ya un montón de videos aquí en el canal sobre las bolitas en las perforaciones. Creo que les puedo dejar toda la playlist por acá para que la puedan checar, pero lo más importante es checar que tengan la joya adecuada, en este caso una joya recta. Esa es la razón por la cual generalmente llego a ver bolitas en el tragus que tienen una joya curva, o posiblemente una joya de mala calidad. Así que muy importante, buena calidad, joya recta, calibre 16, muy importante. Ok, quitarse o retirarse el piercing. Varios de ustedes ya saben que le llamo jubilar el piercing. Cuando ustedes llegan a retirar la perforación, siempre recomiendo hacerlo cuando no tienen ninguna complicación en la perforación, que no hay nada de infección, que no hay nada de irritación, que simplemente ha cicatrizado completamente, y entonces deciden jubilar la perforación. Ahí es donde sí voy a recomendarlo, porque va a ser menos propensa a dejar marca, y la marca que ustedes podrían notar en una perforación del tragus va a ser únicamente como si fuera un poro grande, o bien un lunar o una peca, un puntito. No va a ser gran cosa, pero yo sé que hay muchos de ustedes que les pudiera perturbar el tener esa marquita después de hacerse la perforación. Si ese es su caso, no recomendaría hacerse la perforación. De lo contrario, creo que no debería dejar gran marca una vez jubilada la perforación. Ventajas de esta perforación es que yo considero que no es una perforación dolorosa. Hay una gran variedad en cuanto a joyería, porque, bueno, ya saben que al inicio recomiendo utilizar labrets, y hay una gran variedad de tops que ustedes pueden utilizar, ya sean de cuerda interna o externa. Un video por acá por si no tienen idea sobre los tipos de cuerda o sistemas de cierre de las joyas. Va a haber una gran variedad de joyas que pueden utilizar, y bueno, definitivamente si ya se quieren ir a todas las opciones de aros y argollas y demás, pues definitivamente se vuelve todavía más amplio el espectro. Y definitivamente una ventaja es que si ustedes llegan a tener la anatomía adecuada, van a poder hacerse múltiples perforaciones en el tragus, que desde mi punto de vista es algo muy lindo y muy único.
Es una perforación que luce muy linda, que es muy versátil, es delicada, femenina, pero también un poco edgy, no sé, considero que es una perforación muy, muy linda. En cuanto a desventajas, definitivamente diría que puede llegar a ser un poco quisquillosa en cuanto al proceso de perforación. Entonces, si ustedes van con alguien que no necesariamente es tan bueno, puede que les cause complicaciones más adelante en el proceso de cicatrización. También el proceso de cicatrización no necesariamente, como les dije, no es lineal, no va a ser tan fácil. Entonces, sí tienen que prestarle mucha atención a la perforación, tienen que cuidarla mucho. En ocasiones, por la misma zona no es tan fácil de limpiar, así que tienen que posiblemente utilizar varios espejos o pedirle a alguien que les pudiera hacer la limpieza de vez en cuando, solamente para asegurarse de que la estén llevando súper bien en cuanto a los cuidados y la higiene. Otra desventaja es que pues no se pueden utilizar audífonos al menos al inicio, pero ya saben que después sí se va a poder, igual y requiere un poquito de maña, pero sin grave problema. Y pues bueno, justo como les dije de lo difícil que puede llegar a ser el proceso de cicatrización, también es una zona que puede llegar a ser propensa a bolitas y me toca ver muchísimas perforaciones en tragus donde han presentado bolitas o bien irritación. Recuerden que las bolitas no necesariamente es algo normal, pero tampoco es algo fuera de lo común, para que lo tengan en consideración. No se estresen, simplemente tienen que identificar qué está pasando con la perforación e intentar revertirlo para poder llevar a la perforación por muy buen camino. Ok, pues ahí lo tienen. Creo que ya logré abordar toda la información relevante sobre la perforación del tragus, especialmente si están pensando en realizarse esta perforación. Espero que hayan encontrado muchísimo contenido, toda la información necesaria para saber qué hacer y cómo llevar a la perforación por buen camino. Si se me olvidó algo, si tienen alguna otra duda, saben que lo pueden dejar en la caja de comentarios. Si tienen también alguna sugerencia de perforación específica que quieren que haga, déjenmela en los comentarios. Creo que ya nos faltan pocas perforaciones. Esos videos tienden a ser bastante largos, generalmente huyo de ellos por el rato de edición que me toman, siempre son muchísimas horas de edición, pero espero que les sea de mucha utilidad. Denle like al video si es que les gustó, no se les olvide suscribirse al canal por si aún no lo han hecho. Síganme en Instagram, en TikTok, sigan mi marca de joyería corporal que es Luz Púrpura, Luz Púrpura _ en Instagram, luzpurpura.com en la web. En verdad, dense regalitos, quiéranse mucho, dense buena joyería para que sus perforaciones y su cuerpo estén muy bien. Estén al pendientes de mis lives. Voy a intentar hacer más lives para ustedes para poder resolver dudas que pudieran tener, y los lives los hago tanto aquí en YouTube como en Instagram y en TikTok, así que síganme en todas las plataformas para que estén al pendientes de mi contenido. Intento también irles variando el contenido en las diferentes plataformas. A veces llego a repetir, pero no se les olvide seguirme para poder siempre tener toda la información y bombardeo de información sobre perforaciones que pudieran necesitar. Si no han visto este video por acá, los invito a que lo hagan. Y eso sería todo. Nos vemos muy pronto con otro video de piercings aquí en el canal. Bye. Tenía toda la intención de estar como súper atrás para poder relajarme y en el sillón, y creo que al final de cuentas no lo hice.